Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las lagunas de estabilización correspondiente a la asignatura Diseño de Sistemas de Tratamiento. Mi grupo de trabajo está conformado por Sergio Andrés Acevedo y quien les habla, David Santiago Mateus Moreno. ¿Qué es una laguna de estabilización? Bueno, las lagunas de estabilización son el método más simple de tratamiento de aguas residuales y están constituidas por excavaciones poco profundas, cercadas por taludes de tierra. Generalmente tienen una forma rectangular o cuadrada. ¿Cuáles son los principales objetivos de estas lagunas? El primero de ellos es remover de las aguas residuales la materia orgánica que ocasiona la contaminación. El segundo, eliminar microorganismos patógenos que representan un grave peligro para la salud. Y el tercero, utilizar su efluente para la reutilización con otras finalidades como la agricultura. Bueno, respecto a los procesos que existen dentro de las lagunas, podemos decir principalmente lo siguiente. La eliminación de la materia orgánica dentro de las mismas es el resultado de una serie compleja de procesos físicos, químicos y biológicos, entre los cuales se pueden destacar los siguientes. El primero de ellos es la sedimentación de los sólidos en suspensión, que suelen representar una parte importante entre el 40 y el 60% de la DBO, de la materia orgánica contenida en el agua residual, produciendo así una eliminación del 75 al 80% de la DO5 del efluente. El segundo grupo son las transformaciones biológicas que determinan la oxidación de la materia orgánica contenida en el agua residual. Respecto a los tipos de lagunas de estabilización que existen, se pueden clasificar de la siguiente manera: en aerobias, anaerobias, facultativas y de maduración. Lagunas aerobias reciben aguas residuales que han sido sometidas a un tratamiento y que contienen relativamente pocos sólidos en suspensión. En ellas se produce la degradación de la materia orgánica mediante la activación de bacterias aerobias y que consumen oxígeno producido fotosintéticamente por las algas. Ventajas y desventajas en las lagunas aerobias. Las ventajas es la ausencia de olores, la mineralización de todos los compuestos biodegradables. En las desventajas que requiere energía eléctrica para la oxidación y mezcla. Otra desventaja es la tasa de la síntesis celular, por consiguiente, alta tasa de producción de lodos. La otra, gran proporción de células en los lodos que hace en algunos casos necesaria su digestión antes de secarlos y una disposición final. En las lagunas aerobias se dividen en dos tipos, unas de alta tasa y otra de baja tasa. Lagunas aerobias de baja tasa se diseñan para mantener las condiciones aerobias en la profundidad de las lagunas, así maximizando la cantidad de oxígeno producido por un incremento masivo en las algas. En lo general, se emplean para tratar residuos orgánicos solubles y efluentes secundarios. Las lagunas aerobias de alta tasa se diseñan para optimizar la producción de algas y alcanzar una alta producción de material proteico. Su aplicación se centra en la remoción de nutrientes y el tratamiento de material soluble. Este tipo de lagunas requiere un mezclado continuo para favorecer así la acción fotosintética de las algas y un mayor nivel de mantenimiento. Eso requiere un personal altamente capacitado. Según la resolución 0330 del 2017, menciona los criterios de diseño de las lagunas aerobias, mencionando así los parámetros de alta tasa, donde el área debe ser menor a 4 hectáreas, el tiempo de retención debe estar entre los 10 y los 40, una profundidad entre los 0.9 a 1.2 y una carga superficial entre los 67 a los 135. Y para la tasa alta, su área debe estar entre los 0.2 y 0.8, su tiempo de retención entre los 4 y 6 y su profundidad debe estar entre los 0.3 y 0.45. Su carga superficial debe estar entre los 90 y los 180. Las lagunas aerobias también se pueden clasificar según el método de aireación, ya sea natural o mecánico, y estas son las aerobias y las aireadas. Las lagunas aerobias, la aireación es de método natural, siendo el oxígeno suministrado por el intercambio a través de la interfase de aire-agua y fundamentalmente por la actividad fotosintética de las algas. Las lagunas aireadas son aquellas en que la cantidad de oxígeno suministrada por los medios naturales es insuficiente para llevar a cabo la oxidación de la materia orgánica, necesitándose así un suministro adicional de oxígeno por medios mecánicos. Ventajas de estas lagunas. Entre ellas tenemos la eliminación eficiente del DBO5, los sólidos suspendidos totales y los patógenos, el fácil control de las operaciones, sus bajos requerimientos de costos de manutención, no requiere clarificación previa, genera lodos principalmente estabilizados.
Entre sus desventajas tenemos la generación de lodos secundarios, al igual que en sistemas convencionales. Puede generar malos olores, tiene un mayor requerimiento en los espacios y los sistemas convencionales, y pues requiere aireación artificial, lo cual implica un gasto energético. Según la resolución 0330 del 2017, los parámetros técnicos de las lagunas áreas, tenemos uno de los parámetros que son los sólidos, deben de estar entre los 100 y los 400, la edad de los lodos tiene que estar entre los 3 y los 6, la retención hidráulica tiene que estar entre los 3 y los 6, la profundidad tiene que estar entre 2 y 5, la remoción de DBO debe estar entre los 0.5 y los 1.5. El régimen de mezcla tiene que ser una mezcla parcial y la potencia mínima tiene que estar entre los 5 y los 8. Y su manejo de lodos tiene que ser en un sedimentador. Bueno, respecto a las lagunas anaerobias, podemos decir que el proceso dentro de estas lagunas se lleva a cabo por la acción de las bacterias anaerobias. El principal objetivo de estas lagunas es retener la mayor parte posible de los sólidos en suspensión, que pasan a incorporarse a la capa de fangos acumulados en el fondo y así poder eliminar la parte de la carga orgánica. La estabilización en estas lagunas tiene lugar mediante las etapas siguientes. La primera de ellas es la hidrólisis, en donde los compuestos orgánicos complejos e insolubles se convierten en otros compuestos más sencillos y solubles en el agua. El segundo de ellos es la formación de ácidos, donde los compuestos orgánicos sencillos generados en la etapa anterior son utilizados por las bacterias generadoras de ácidos, produciéndose así su conversión de ácidos orgánicos volátiles. Y el tercero de ellas es la formación de metano, en donde una vez que se han formado los ácidos orgánicos, una nueva categoría de bacterias actúa y los utiliza para convertirlos finalmente en metano y dióxido de carbono. Bueno, en cuanto a las principales ventajas que tiene esta laguna, podemos decir que tiene una tasa baja de síntesis de celular y por consiguiente una poca producción de lodos. El lodo producido es razonablemente estable y puede secarse y disponerse por métodos convencionales. No requiere oxígeno, por lo tanto usa una poca energía eléctrica y especialmente adaptable a aguas residuales de alta concentración orgánica. Produce metano, el cual puede ser útil como energético, y por último tiene requerimientos nutricionales bajos. Ya en cuanto a sus principales desventajas, podemos decir que para obtener grados altos de tratamiento requiere temperaturas altas, tiene riesgos a la salud humana por la incorporación o la utilización de ácido sulfúrico, exige un intervalo de operación de pH bastante restringido y por último requiere concentraciones altas de alcalinidad. Bueno, respecto a los criterios de diseño establecidos por la resolución 0330 del 2017, podemos decir que la profundidad debe estar entre 2,5 a 5 metros, la carga orgánica volumétrica debe estar entre 100 a 500 gramos de DO5 sobre metros cúbicos día y el tiempo de retención debe estar entre 1 a 3 días. Bueno, respecto a las lagunas facultativas, podemos decir que son aquellas que poseen una zona aerobia y una anaerobia, siendo respectivamente en superficie y fondo. La finalidad de estas lagunas es la estabilización de la materia orgánica en un medio oxigenado proporcionado principalmente por la presencia de algas. En este tipo de lagunas se puede encontrar cualquier tipo de microorganismos, desde anaerobios estrictos en el fango del fondo hasta aerobios estrictos en la zona inmediatamente adyacente a la superficie. Cabe resaltar que además de las bacterias y protozoarios en las lagunas facultativas es esencial la presencia de algas, las cuales son las principales suministradoras de oxígeno disuelto. Bueno, el objetivo principal de estas lagunas es obtener un efluente de la mayor calidad posible, en el que se haya alcanzado una elevada estabilización de la materia orgánica y una reducción en el contenido de nutrientes y bacterias coliformes. Bueno, las lagunas facultativas pueden ser de dos tipos: lagunas facultativas primarias, en donde estos reservorios reciben las aguas residuales crudas, y las lagunas facultativas secundarias, en donde estas lagunas reciben las aguas sedimentadas de la etapa primaria, usualmente el efluente de una laguna anaeróbica. Bueno, en una laguna facultativa existen tres zonas: una zona superficial en la que existen bacterias aerobias y algas en una relación simbiótica, como se ha descrito anteriormente. También una zona inferior anaerobia en la que se descomponen activamente los sólidos acumulados por acción de las bacterias anaerobias. Y una zona intermedia o intermitente que es parcialmente aerobia y anaerobia, en donde la descomposición de los residuos orgánicos se llevan a cabo por las bacterias facultativas.
Bueno, respecto a las principales ventajas de esta laguna, podemos decir que tiene bajos costos de inversión, sobre todo si el terreno es suficientemente impermeable y tiene una facilidad constructiva. También tiene un consumo energético nulo y tiene ausencia de variedades mecánicas debido a que no se requieren casi equipos. Respecto a sus desventajas, podemos decir que tiene efluentes finales con sólidos en suspensión, tiene pérdidas de agua por evaporación y tiene una recuperación lenta cuando se produce el deterioro del sistema biológico. Bueno, respecto a los criterios de diseño establecidos por la resolución 0330 del 2017, podemos decir que el tiempo de retención hidráulica varía entre 5 a 30 días, la profundidad es de 1,5 a 2,5 metros y la carga superficial debe estar entre 100 y 350 kilogramos de DO5 sobre hectárea por día. Bueno, en las lagunas de maduración, este tipo de lagunas tiene como objetivo fundamental la eliminación de bacterias patogénicas, además de su efecto desinfectante. Las lagunas de maduración cumplen otro objetivo, como son la nitrificación del nitrógeno amoniacal, cierta eliminación de nutrientes, la clarificación del efluente y la conservación de un efluente bien oxigenado. Entre ellas tenemos unas ventajas, y una de ellas es la gran inercia que nos permite una fácil adaptación a cambios de caudal y una carga orgánica, alto poder de abatimiento de microorganismos patogénicos y escaso y simple mantenimiento que se limita a retirar los residuos de pretratamiento y a mantener superficialmente la libre flotación y evitar proliferaciones de mosquitos. Entre las desventajas para la implantación de las lagunas, se precisan grandes extensiones de terreno. La implantación de este sistema es la depuración, pues puede ser limitado en zonas frías o de baja. Bueno, criterios de diseño según la resolución 0330 del 2017. Esta laguna se utiliza como proceso de pulimiento de los efluentes de las lagunas precedentes para la remoción de patógenos. Como su primera instancia debemos tener en cuenta que la profundidad debe estar entre los 0,9 a 1 metro. Como segundo, pues el tiempo de retención dependerá de la eficiencia de la remoción de los patógenos, usando como tal los coliformes fecales como prueba de indicadores. Aunque hay modelos que incluyen la remoción de huevos de helmintos, igualmente el tiempo de retención dependerá del decaimiento bacteriano necesario para lograr los niveles permitidos. Como criterios generales de diseño para diferentes sistemas lagunares, pues tenemos el borde libre para las lagunas de estabilización. Esta se debe garantizar un borde libre entre los 0,3 a los 0,5 metros hasta minimizar los efectos del viento y absorber temporalmente las sobrecargas hidráulicas. Cuando se anticipen condiciones de alta turbulencia atmosférica, el borde libre deberá ser entre los 0,51 a los 0,8 metros. Aspectos a tener en cuenta en la concepción del diseño de lagunas de estabilización. Como primer punto, pues tenemos la localización de las lagunas, que debe permitir un adecuado flujo de los vientos para garantizar una mezcla conveniente en las lagunas. Como segundo, teniendo en cuenta las condiciones de excavación y relleno, deberán seleccionarse adecuadamente las pendientes en los taludes internos y externos. Como tercero, tenemos pues el vaso de las lagunas deberá contar con una estricta impermeabilización utilizando materiales como la arcilla o las geomembranas. Como cuarto, los taludes internos deberán estar protegidos contra el oleaje, la erosión, el crecimiento de la vegetación. Y como el quinto, los taludes externos deberán contar con una cobertura vegetal para la adecuada protección contra la erosión. Bueno, respecto a los factores que inciden en el funcionamiento de las lagunas, podemos decir que hay factores climáticos, factores físicos y factores químicos y bioquímicos. En los factores climáticos encontramos la temperatura, debido a que las reacciones físicas, químicas y bioquímicas que ocurren en las lagunas son muy influenciadas por este parámetro. También se encuentra la radiación solar, debido a que la luz es fundamental para la actividad fotosintética y esta depende no solo de la luz que alcanza la superficie del agua, sino de la que penetra en profundidad. También se encuentra el viento, debido a que tiene un efecto importante en el comportamiento de las lagunas al inducir a que haya una mezcla vertical de líquido en la laguna y así generando una buena mezcla, atribuyendo una mejor distribución más uniforme en cuanto a la DO5, al oxígeno disuelto, a las bacterias, a las algas y por lo tanto induce a un mejor grado de estabilización del agua residual.
También está la evaporación, debido a que la repercusión principal de la evaporación es la concentración de los sólidos que contiene el agua almacenada. Y por último encontramos la precipitación, debido a que el oxígeno disuelto suele bajar después de tormentas, debido pues a la demanda adicional de oxígeno provocada por los sólidos arrastrados por el agua de lluvia y los sólidos sedimentados de las lagunas que se mezclan con la columna de agua. Bueno, en cuanto a los factores físicos, encontramos la estratificación. Este parámetro se refiere a la tendencia de dichos lagos a formar distintas capas con base en su temperatura. También está el flujo a través de las lagunas, debido a que la circulación del agua a través de la laguna viene afectada o condicionada por la forma y tamaño de esta, las situaciones de entrada y salida, la velocidad y dirección de los vientos dominantes y la aparición de diferencias de densidad dentro de la misma. También encontramos la profundidad, debido a que la profundidad en cada una de las lagunas debe ser acorde a los criterios de diseño establecidos por la normatividad vigente. Factores químicos y bioquímicos. Entre ellos tenemos el pH, en el cual las lagunas vienen determinando fundamentalmente por la actividad fotosintética del fitoplancton y la degradación de la materia orgánica por las bacterias. Como otro parámetro tenemos el oxígeno disuelto, el cual contiene, que es uno de los mejores indicadores sobre el funcionamiento de las lagunas. La principal fuente de oxígeno disuelto es la fotosíntesis, y el óxido disuelto pues presenta disminución significativa a medida que aumenta su profundidad. Los nutrientes son fundamentales para la buena marcha del tratamiento en las lagunas. El agotamiento de nutrientes solo ocurre en las épocas de intensa actividad biológica. Bueno, y por último está la operación y mantenimiento de las lagunas de estabilización para que haya un buen funcionamiento dentro de las mismas. Este criterio tiene como objetivos básicos los siguientes. El primero de ellos es mantener limpias las estructuras de entrada, interconexión y salida. También mantener en las lagunas facultativas un color verde intenso brillante, el cual indica que hay un pH y un oxígeno disuelto alto. También mantener libre de vegetación la superficie del agua. Mantener adecuadamente podados los taludes para prevenir problemas de insectos y erosión. Y por último, mantener un efluente con concentraciones mínimas de DO5 y sólidos en suspensión. Bueno, eso sería todo correspondiente al tema de lagunas de estabilización. Muchas gracias.